Oremos con la Lección Divina hoy domingo 15 de septiembre de 2024, domingo de la semana 24 del tiempo ordinario, cuarta semana de Salterio. ¿Cómo seguir a Jesús? Cuidado de los discípulos, curación de los ciegos. Hoy meditamos Marcos 8, 27-35. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia con el mismo modo con el cual tú la has enseñado y leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. En fin, en todos también nosotros, como los discípulos de Emaús, podemos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú, Señor, estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Una clave para la lectura. El texto del Evangelio de este 24 domingo del tiempo ordinario trae el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús a los discípulos, el intento de Pedro de eliminar la cruz y la enseñanza de Jesús sobre las consecuencias de la cruz para ser sus discípulos. Pedro no entiende la propuesta del Mesías, pero no como Mesías sufriente, pero estaba condicionado por la propaganda del gobierno de la época, que hablaba del Mesías solo en términos de rey glorioso. Pedro parecía ciego, no entrevé nada y quería que Jesús fuese como él. Pedro deseaba imaginaba todo lo contrario. Hoy todos creemos en Jesús, pero no todos entienden de la misma forma. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es hoy la imagen más común que la gente tiene de Jesús? Existe hoy una propaganda que atenta a interferir nuestro modo de ver a Jesús. ¿Quién soy yo para Jesús? Una sencilla división en el texto para ayudarnos en la lectura. La pregunta de Jesús sobre la opinión de la gente y la respuesta de los discípulos. La pregunta de Jesús y la opinión de sus discípulos. El primer anuncio de la pasión y muerte. La conversación entre Pedro y Jesús. Dice el texto: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pero le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente
que nadie hablara acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, y ser matado y luego resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará, la salvará. Hagamos como un silencio para penetrar esta hermosa palabra en nosotros y que nos ilumine nuestra vida. Y hagámonos algunas preguntas que nos ayuden a la meditación y a la oración. ¿Cuál es el punto de este texto que más te ha gustado y que ha llamado más tu atención? ¿Cuál es la opinión de la gente y de Pedro sobre Jesús? ¿Y por qué Pedro y la gente piensan de este modo? ¿Cuál es la relación entre la curación del ciego, descrita un poco antes, y la conversación de Jesús con Pedro y los discípulos que andan con él? ¿Qué pide Jesús a aquellos que lo quieren seguir? ¿Qué nos pide hoy? Reconocer y asumir el proyecto de Jesús. En el texto de Marcos comienza con una larga instrucción de Jesús a sus discípulos que llega hasta el pasaje de Marcos 10:45. Tanto el principio como el final de esta instrucción, Marcos coloca la curación del ciego, y al comienzo de la curación del ciego fue fácil y Jesús tuvo que curarlo en 2 etapas. También fue difícil la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que hacer una larga explicación sobre el significado de la cruz para ayudarles a atisbar la realidad, porque era la cruz la que provocaba su ceguera. Al final, la curación del ciego Bartimeo es el fruto de la fe en Jesús. Sugiere el ideal del discípulo: creer en Jesús y aceptarlo tal como es, y no como yo quiero creer o como me lo imagino. En los años 70, cuando Marcos escribe, la situación de la comunidad no era fácil. Había mucho dolor. Eran muchas las cruces. 6 años antes, en el año 64, el emperador Nerón había decretado la primera persecución, matando a muchos cristianos. En el año 70, en Palestina Jerusalén estaba por ser destruida por los romanos. En otros países se estaba iniciando una fuerte tensión entre judíos convertidos y judíos no convertidos. La más grande dificultad era la cruz de Jesús. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser el Mesías tan esperado por la gente, porque la ley
Afirmaba que cualquiera que hubiese sido crucificado debía ser condenado como un maldito de Dios. Luego Jesús pregunta a la gente: ¿y quién soy yo? Ellos le responden indicando muchas opiniones. ¿Y quién decís que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Mesías, o sea, el Señor, el que la gente está esperando, pero la gente nunca entendió. Como sus discípulos, ellos tampoco tenían muy claro. Estuvieron con Jesús 3 años y todavía preguntaban que si podían, que si iban a poder ver al Mesías, y andaban con él. Vamos a hacer oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor tu voluntad de Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre Santísima, podamos no solo escucharte, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo, día del Señor. Vamos todos a la Santa Misa.